Dice la Biblia, a ver, abran sus Biblias, Romanos 12, 1 al 2. Leen conmigo, a ver, vamos a leer juntos. Así que, hermanos, ¿ya se ubicaron? No se han ubicado. Romanos 12, verso 1 y 2. ¿Ya? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A ver, dije que íbamos a leer juntos. ¿Qué pasó? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias a Dios. Venimos hablando sobre las dispensaciones. Como ya sabemos, la dispensación es un periodo de tiempo en que Dios somete a prueba a la humanidad. Es un periodo de tiempo. Ese tiempo dura 500, 1000 años, 2000 años, en fin. O sea que el mundo ha tenido varias dispensaciones, como ya se lo he aclarado antes en otras enseñanzas. Es un periodo de tiempo en que Dios somete a la humanidad a una prueba. Y si la humanidad no pasa la prueba, termina esa dispensación y comienza otro lapso de tiempo. O sea que si usted ve nuestro calendario, año 2020, no quiere decir que la humanidad tenga apenas 2020 años de existir, sino que son 2020 años de Cristo para acá, que es una nueva dispensación. De Cristo para acá, una nueva dispensación. ¿Y es la dispensación de qué? A ver. Bueno, ustedes saben. De la gracia. Entonces, en cada dispensación, Dios le ha exigido unos requerimientos a la humanidad. Pero en la dispensación de la gracia, por eso el tema de hoy es los requerimientos. Anótenlo. Es el tema de hoy. Los requerimientos de la dispensación de la gracia. Amén. Lo que se requiere, ¿qué es lo que se requiere en la gracia? Bueno, los requerimientos de la gracia. O sea, en este tiempo que estamos viviendo hay unos requerimientos para vamos a decir, no para la humanidad. Estos requerimientos no son para la humanidad. Porque la humanidad continúa bajo vamos a decir, los requerimientos de lo que es promesa, y también continúa bajo lo que es lo que más que todo conciencia y gobierno humano. Sobre ese requerimiento que continúa la humanidad en estos tiempos. Pero ya estos requerimientos de la gracia es para la iglesia. O sea que estos requerimientos es para nosotros, no para la humanidad. Porque ¿cómo le voy a decir yo a la humanidad, a un individuo que se pase de pronto metiéndose cosas por la nariz y cuestiones, cómo le voy a decir yo lo que dice la Biblia allí? Les ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O voy a decirle, no adore imágenes. Yo no puedo decirle eso. Ni voy a decirle, vea, quite esos cuadros ahí de la pared, que esos cuadros no sirvan. No. Estoy propenso a que me dé un puño, a que me dé un golpe. Porque esa persona esos requerimientos no son para ellos. A veces los padres quieren ponerle esos requerimientos a los hijos cuando los hijos no son de la iglesia.
El hecho de que asistan a la iglesia, de que tú tengas que traerlo porque no puedes dejarlo solo, el hecho de que vengan, eso no quiere decir que son cristianos, ni puedes exigirles como cristianos. A veces, padre, dime que tengo que llevar ofrenda. No, es que esos requerimientos no son para ellos. Es que ellos no tienen ni que saber las cosas de la iglesia. Porque las cosas de la iglesia son las cosas de la iglesia. Entonces, porque los requerimientos son para la iglesia, no para los que no son miembros de la iglesia. Entonces, tengan muy bien eso en cuenta. ¿Cómo voy a llegar yo a una casa y le voy a decir, quemen esos matachos, quemen esas cosas? No. Así sean familia mía. Pero si no son de la iglesia, esos requerimientos no son para ellos. Por lo cual yo no puedo poner esos requerimientos a ellos. ¿Me explico? Bueno, entonces estamos ahí, que los requerimientos que se dan aquí en la palabra de Dios, de lo que tiene que ver con la gracia, es para la iglesia, nada más. Porque es como yo tirarme al mar o al río con un cuchillo. Y entonces usted me pregunte, ¿qué hace, hermano Hildebrando? Y yo, no, voy a escamar los pescados. ¿Cómo voy a escamar los pescados en el agua? Por favor. Entonces tengo que sacarlo del agua. Entonces lo mismo es, la persona en el mundo no se le puede, es que estas cosas ni las entiende. La Biblia dice que para ellos son locura. Ellos no pueden entender que tú vengas a ayunar. No lo pueden entender. Ellos no pueden entender que uno no haga 9 noches. Y entonces nosotros queremos disfrazar las cosas. No, no vamos a hacer 9 noches, vamos a hacer un culto. Queremos disfrazar. No, no disfracemos las cosas, que eso es lo que tiene a Dios desagradado, el no saber diferenciar las cosas. Voy a ponerme yo a hacer 9 noches. Entonces voy a hacer 9 noches. Cabo de año. Esas cosas las hacen las personas que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Y sabemos que una persona, si en esta vida escogió el camino de vida, va a la vida. Pero si no lo escogió, lamentable. Pero así sea familiar, se perdió. Porque no se pierde por mi voluntad. Se pierde es por la voluntad de Él, porque no es ni por la voluntad de Dios. Porque el mismo Señor dice, esta no es la voluntad de mi Padre que se pierdan. La voluntad de mi Padre es que sean salvos. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo y venga al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Pero entonces la gente se pierde porque ellos quieren, no porque Dios quiere, sino porque ellos quieren. Es tan así que Dios hizo y ha hecho todo lo necesario para que la humanidad sea salva. Y se pierde y se van al infierno es porque ellos quieren. Porque les parece mejor lo que tienen aquí. Entonces, y lo de aquí va es al infierno. Bueno, vamos entonces con esos requerimientos de la gracia. El primer requerimiento que encontramos concerniente a la gracia es que todos debemos tener un sentir, pero debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese mismo sentir. Que sintamos, por eso dice, cuando la Biblia dice que sintamos todo una misma cosa, se está refiriendo es a lo que Cristo sintió. Que tengamos. Por eso es que dice, mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí cabría una pregunta. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Porque dice, haya también en vosotros. O sea que nosotros, porque esto lo escribió Pablo y luego lo escribió a los filipenses, pero es una carta que llega a todos los cristianos. Entonces también es para nosotros como cristianos, como la iglesia de Cristo. Haya pues también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿cuál es ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque esta es la declaración, esa declaración está del verso 6 en adelante. Esa declaración
que encontramos allí, perdón, del verso 5, en Filipenses 2, es la declaración más grande que se ha podido decir en la época cristiana. E importante para todo cristiano. Haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es una declaración grande. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el sentir? El sentir que hubo en Cristo Jesús se manifiesta en 7 pasos. 7 pasos, que hoy no lo vamos a sacar todos, pero vamos hasta donde llegamos. Y continuamos. Se manifiesta en 7 pasos el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el primero? El primero lo encontramos allí, que Él no se aferró a lo que Él es para no hacer lo que Él vino a hacer. Entonces, hay quienes dicen, no, es que Él siendo igualito a Dios. No, pero nota que allí la Biblia no está diciendo que el sentir de Cristo es que era igualito a Dios, no. El sentir de Cristo es que lo que Él sentía era lo mismo, vamos a decir, era un sentimiento de Dios. Y ese sentir, podemos decir, Él siendo el mismo Dios, no tuvo esto como cosa a que aferrarse para no hacer lo que se debía hacer. Y ese sentir debe haberlo en nosotros. Porque algunos dicen, no, yo soy el que mando aquí, pues hacer lo que me dé la gana. Él no hizo así. Por eso es una humillación. Porque él bien podía decir, no, yo hago lo que me dé la gana. ¿Y a mí por qué? ¿Quién me va a obligar? Entonces, a él no lo obligó nadie. Él mismo se dispuso a manifestarse en carne y morir por nosotros en la cruz. Porque a Él no lo obligó nadie, oídme, nadie. Él mismo se dispuso, Él mismo tomó esa forma de carne y estando en esa condición murió por ti y murió por mí. Y es una de las cosas que nosotros debemos tener bien clara, porque el asunto no se trata de nosotros ser religiosos, el asunto se trata de que nosotros sepamos quién es Jesucristo y le adoremos como lo que Él es. No con una religiosidad, sino como lo que Él es en realidad. Ahora, dice la Biblia, ese sentir de Cristo, Él no tomó esto como una cosa, diríamos, como digo ahorita, para no hacer. Podemos decir, dicho de otro modo, Él siendo Dios, podía hacer lo que le placiera y no llegar a la cruz. Pero sin embargo, vamos a decir, ese sentir de Dios por nuestra salvación lo llevó a la cruz. Bendito es el nombre del Señor. En otras palabras, Él sintió por nosotros, vamos a decir, nuestra condición, nuestro estado. Y Él nos dijo, no, que se pierdan. ¿Quién los mandó? ¿Y para qué están en ese estado? Ah, no, ahora yo tengo que descender, bajarme para irlo a buscar. No, Él no dijo así. Él siguió con ese sentir. Y así precisamente hay unas, podemos decir, personas, para que lo podamos entender mejor, que ellos, abusando quizás, digo yo, de su autoridad o de su posición o lo que sea, hacen lo que no deben hacer. Se llevan a hacer cosas que realmente no deben hacerlas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, tengo autoridad, yo puedo hacer lo que quiera. Pero no, Él se humilló. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Él se humilló. Que Él, ese sentir de ser igual a Dios, ser el mismo Dios, Él no lo tomó como cosa que aferrarse para no hacer lo que tenía que hacer.
Entonces nosotros debemos tener ese mismo sentir, que tú no debes decir, no, es porque yo soy el presidente, es porque yo soy tal, y entonces tú no hacer lo que te toca hacer porque tú te aferras a lo que eres, o porque eres cristiano, entonces ya tú piensas que a ti no te puede llegar enfermedad. No, nosotros estamos libres en el nombre del Señor. No te aferres a eso. En nosotros debe haber el sentir de siempre humillarnos. Y siempre, porque dice la Biblia que aunque seamos débiles, diga el débil, fuerte soy. Pero en esto no quiere decir que nosotros debemos tirarnos la de fuerte, sino que el débil en Cristo es fuerte. Pero yo no debo de abusar, porque la Biblia dice, tomarán en las manos serpiente y no les hará daño. Así dice la Biblia, ¿sí o qué? Entonces yo voy a ir buscando las culebras y agarrarlas por ahí porque no me van a hacer daño. Sí, ¿cómo no? De que me pican, me pican. De que me muerden, me muerden. Y me pueden hasta matar. Lo mismo ocurre en estos tiempos. Use tapaboca y uso tapaboca. Pero no, es que yo confío en Dios. No, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es que usted cree que ¿quién era Cristo? A ver. Cristo es el mismo Dios manifestado en carne. Y Él podía decirle a esta piedra, conviértete en pan, y se podía convertir en pan. Pero no, Él se humilló, Él no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que Él, vamos a decir, como dice más adelante, se despojó. Y no tuvo esto como cosa a que aferrarse, sino que Él pasó hambre. Luego pasar hambre, pasó hambre. Aunque después que pasó ese momento vinieron ángeles y los fortalecieron, como es obvio. Pero si a nosotros nos toca pasar por un momento difícil, tenemos que pasarlo. No, pero es que yo soy hijo de Dios. A mí no me puede tocar nada. ¿Y por qué, Señor, me tiene que...? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, padeció como tú y como yo. Sintió hambre, sintió sed, sintió el dolor, sintió todas esas cosas, las sintió y hasta lloró. Haya pues en vosotros este sentir. Debe haberlo en nosotros también. Ese es un requerimiento de la gracia. Porque a veces creemos que los requerimientos de la gracia solamente es bautismo, en el nombre de Jesucristo, arrepentimiento, conversión y ya. No, hay que ver esta otra parte, esta otra cara de la moneda. Porque así lo dice la Biblia. Aleluya. Entonces, vamos al segundo paso que nos muestra ese requerimiento. ¿Cuál es el primer requerimiento que estamos viendo? Estamos viendo que en nosotros debe haber ese sentir que hubo en Cristo. Y ese sentir en Cristo se manifestaron en 7 pasos. Ya vimos el primero, vamos a ver el segundo paso, que son un ejemplo para nosotros. Se despojó a sí mismo. O sea que a él nadie lo despojó. ¿Dónde está eso? Versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, hay quienes piensan, e inclusive, eso es una barbaridad. Y los primeros que inventaron eso fueron los gnósticos. La querosis, fue lo que inventaron, la querosis. O sea que quiere decir vaciarse. Y para ellos, vaciarse es otra cosa. Ejemplo, para que te des cuenta de las barbaries de ellos. Ellos piensan que el hecho de controlar la eyaculación es una forma de vaciarse. Y ellos piensan que la montaña que subió Moisés no fue una montaña física, sino que fue el hecho de que él no tuvo más relaciones sexuales y pudo contener su esperma y todo eso. Para eso es lo que significa ellos vaciarse. Entonces, de ahí que se deriva la palabra vaciarse, la querosis, o sea, lo que es despojarse,
Ellos piensan que Cristo se despojó de su divinidad. Eso es una herejía, se puede decir. Que Cristo se despojó de su divinidad. En otras palabras, dejó la divinidad ya y se vino acá como hombre a padecer y a sufrir, que es algo que también viene de una escuela que se llama el estoicismo. Entonces eso es lo que ellos piensan, que Cristo dejó, como también yo oí un predicador muy importante en nuestra iglesia hace años, que estaba predicando en una convención, entonces Cristo hizo esto y se quitó el saco y lo enganchó allá, y vino y se manifestó. Él no se despojó de esa manera, ni tampoco dejó su divinidad. En Él, dice la Biblia, Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Él no se despojó de su divinidad. Él, estando aquí en la tierra, fue todo hombre y todo Dios. Él no fue medio hombre y medio Dios. Oh, aleluya. Ese es nuestro Dios, Jesucristo, el Señor. Todo hombre y todo Dios. Él es 100% hombre. Y hombre. No esos hombrecitos raros que hay ahora. 100% hombre, macho. No esos remedos que se puede decir ahora que raros que hay hoy en día. Por razón Dios, dice la Biblia en el libro de los Salmos, Dios está airado todos los días contra el impío. Y el hecho de que este planeta no haya sido destruido es porque para siempre es su misericordia. Son nuevas cada mañana. Pero es que lo que sucede en este mundo es para que ya ni existiera ni el polvo. Oh Señor, grande es tu misericordia. Grande es tu fidelidad. Dice el salmista que si pusiera nuestros pecados delante de ti, ¿quién podría estar en pie? ¿Qué quedaría delante de ti? Nada. Pero grandes son sus misericordias. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Él se despojó, que en sí también quiere decir que no, que se vació. Pero ¿de qué se despojó Él? Ya te lo voy a decir. Aleluya. Él se despojó de las prerrogativas de la divinidad. Y te lo voy a demostrar. Aleluya. ¿Tú crees que siendo el mismo Dios, ahora Él está allí en los senos de una mujer siendo amamantado? Pero aún en ese estado Él es Dios 100%. No dejó de ser Dios, ni tampoco dejó los cielos solos, porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y Él, en ese estado, imagínate tú, que cuando lo apresan para llevarlo al patíbulo, llegó un hombre de él, muy, ¿cómo se dice? Muy buanerge, y sacó la espada y ¡zas! Trató de... Yo no creo que él trató de hacerle una peluqueada a ese hombre, porque dice la Biblia que le cortó la oreja a Malco. ¿Y qué hizo mi Señor? Date cuenta si no es todo Dios. Se agacha y coge la oreja. ¡Tas! Quedó soldada. Aleluya. Pegadita. Pedro, guarda tu espada. Guárdala. ¿Es que acaso tú no piensas que yo podría en estos momentos pedir
12 legiones de ángeles y vendrían corriendo a defenderme. Yo no necesito que tú me defiendas con esa espadita. 12 legiones de ángeles que vendrían con espadas encendidas a defenderme. Aleluya. Pero él se despojó de esa prerrogativa de su divinidad y no hizo uso de ella, sino que se humilló a sí mismo. Él bien podía venir cabalgando en un corcel, pero vino cabalgando en un pollino manso y humilde. Aleluya. Alabanza sea tu nombre, Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Como dije, en todo tiempo y en todo momento, Él continuó siendo Dios y no fue menos Dios en ningún momento. Aleluya, pero se despojó de esas prerrogativas de la divinidad. Eso debe existir en nosotros también. Porque date cuenta que aquellos hombres que Cristo los mandó a predicar y no lo recibieron, y fueron a otra parte y tampoco lo recibieron. Entonces dijeron: Señor, porque ya yo tenía un cierto atisbo de quién es Cristo. ¿Quieres que hagamos como hizo Elías? Que oremos para que descienda fuego y consuma a esos sinvergüenzas, inicuos, los consuma. Y el Señor le dijo: cálmense. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a ese espíritu de humildad, de humillación, con que Él se humilló. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarla. Y por eso su paciencia se ha ido extendiendo. ¡Aleluya! Una vez salí yo a evangelizar y llegué a la casa de un hermano que precisamente ese hermano tenía atacado a los hijos, queriéndole implantar a ellos las prerrogativas de la gracia, y esos hijos de él estaban, entonces, que creían que era cosa del pastor, que le estaba imponiendo eso al papá. Entonces, cuando yo iba evangelizando y pasé por esa casa, el muchacho, el hijo del hermano, se me botó y me levantó a cachetadas y a trompadas. Me recuerdo, me tiró la primera trompada y yo se la tapé así con la Biblia. Le tapé la trompada, tenía la Biblia en la mano, y esto me quedó doliendo, porque la trompada no fue una patada. Y yo se la tapé y me quedó la mano doliendo. Después me lanzó otra trompada y yo se la... Bueno, eso cuando estaba joven, por ahí el año pasado, más o menos. Estaba joven el año pasado. ¿Dónde estás? Me mandó una cachetada y me rozó así la oreja y me quedó la oreja roja ardiendo. O sea que no me tiraba despacito. Pero ya yo me fui como acordando de las instrucciones de mi papá, de mi padre físico, y me fui como acercando a una cerca, como buen barranquillero, con ganas ya de agarrar porque claro, lo vi que agarró un cuchillo y venía para encima. Digo: no, yo aquí esto no se puede con la mano. Ya la Biblia no sé dónde había quedado, y estaba como raleando Entonces lo abrazó un poco de personas, lo tiraron al suelo, le quitaron el cuchillo y se lo llevaron por allá. Hermanos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Porque uno es hombre también. Seamos cristianos, o sea, somos hombres. Y yo suspendí la evangelización y me fui para mi casa. Y me encerré en un cuartico que había como de 1.5 por 2 de largo.
Me encerré allí. Y yo lloraba, pero lloraba con una amargura. Y decía, Señor, mata a ese individuo. Mátalo. Ese desgraciado, mátalo, Señor. Que le caiga un dolor y se muera ahora mismo. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Cómo es que ese hombre va, Señor, a venir así contra tu siervo? Señor, si yo salgo es a predicar, a evangelizar, ¿y por qué tú has permitido que ese hombre haga tal cosa? ¿O por qué el diablo lo ha impulsado? Mátalo, mátalo. Y mientras oraba así, más rabia sentía. Hasta que en un momento llegué y vi a Cristo crucificado. En mi mente vi a Cristo crucificado, sangrando, su corona de espinas, los latigazos en la espalda. Y algo me dijo en la mente, mira todo lo que padecí por la humanidad. ¿Y tú no vas a aguantar 2 cachetaditas? Imagínate. En ese momento cambió mi forma de orar. Señor, no lo mates. Dale oportunidad que te conozca. Ten más misericordia, Señor, en tu gracia. Sálvalo. Y cuando comencé a orar de esa manera, comencé a hablar en nuevas lenguas. Y lloraba y hablaba en nuevas lenguas. Cuando me paré de allí, sentí que mi alma estaba liviana. Me levanté descansado. Hermanos, vea, usted tiene tanto poder que usted ni se imagina. Porque lo tienes. Pero Cristo no nos ha mandado a ser héroes, ni magos tampoco. Él no nos ha mandado a hacer eso. Ni nos ha mandado a que nosotros hagamos señales y prodigios y cuestiones. No nos ha mandado a hacer eso. Él dijo que estas señales nos seguirían a nosotros, pero no nosotros a las señales. Tú no te imaginas el poder que tú tienes cuando tú invocas el nombre de Cristo con autoridad, con fe. Eso es grande. Pero tú tienes que saber quién eres tú. Haya pues en ti también ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se despojó de esas prerrogativas y se presentó sin dejar de ser Dios. Hagan conmigo lo que quieran. Para eso he venido. Para eso he nacido y para eso he venido. Para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces nosotros debemos saber para qué estamos aquí y quiénes somos. Porque nosotros no estamos aquí para estar haciendo magias y cuestiones. Porque sí te digo una cosa. Tú tienes un poder tremendo, capaz de reventar hasta los demonios. Un poder capaz de hacer hasta que un hacha flote en el agua. Aún más que eso, tienes un poder, hermanos, para hacer que una montaña se traslade de un lugar a otro. Y eso es físico. Estoy hablando físicamente, ese poder. Pero si tú ves las caricaturas, le dicen a los héroes, no raciones tu poder. Pero acá en Cristo es diferente. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Primera medida, ¿cuál fue el sentir? Que no tuvo su prerrogativa como cosa que esperarse. Y segundo, se despoja de ellas. Y se despojó tanto. Imagínense usted que la gente lo trataba de loco. Entonces tú quieres convencer a la gente de que no te digan cosas malas, de que no te hagan cosas malas. Inclusive a veces vamos a los estrados a reclamar nuestros derechos y todo ello. Pero hermanos, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Si hay que ir, vamos.
Pero eso sí hay que ir. Vamos a los estrados. Pero, ejemplo, yo digo nuestros derechos como cristianos, porque como humano, como ciudadano, tú tienes tu derecho y tienes que reclamarlo. Como ciudadano. Porque si tú trabajas y no te pagan, tú tienes que reclamar. Y si tienes que demandar, tienes que demandar. Porque la justicia se hizo para los injustos. Eso desde luego que hay. Pero eso no quiere decir que... Pero ya como cristianos, ya es otra cosa. Debe haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Yo tengo que estarle demostrando a la gente, porque eso la gente, date cuenta que la gente en estos tiempos, ¿por qué los evangélicos no oran? Nosotros sí oramos. Y hemos seguido orando y no hemos dejado de orar. Pero yo no me voy a poner a orar como si yo en estos tiempos fuera el profeta o no sé qué del Antiguo Testamento. Eso lo hacen voy a decir, las que son candidatas al reinado de belleza. Pido la paz mundial y comida para todos los niños del tercer mundo, de los países tercermundistas. No lo piden, son las candidatas al reinado de belleza. Pero nosotros tenemos que ser más realistas en las cosas. Porque, hermanos, nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo.